Hoy vamos a sumergirnos en unos extractos muy interesantes de Del saber al ser, la sabiduría de vivir. Y nos plantean una pregunta, bueno, yo diría que fundamental. ¿Acumular información, ese saber más intelectual, es lo mismo que ser sabio? ¿Que vivir con sabiduría? Exacto. Nuestra exploración de hoy va por ahí, por intentar desentrañar esa diferencia. Vamos a ver cómo, según este texto, ciertas ideas filosóficas muy conocidas, muy influyentes, pues podrían haber moldeado nuestro mundo. Y ojo, según esta visión, no siempre para bien. Se llega a preguntar si la sabiduría real está en la cantidad de datos o más bien en qué tipo de conocimiento tenemos y cómo lo usamos día a día. Claro, es que esa es la clave. La idea central que se plantea es justo esa distinción. Por un lado, mentes llenas de datos, quizá fragmentados, ¿no? A veces por los medios. Sí. Mentes que construyen sistemas, filósofos, científicos, sistemas complejos. Pero la pregunta que lanza el texto es, ¿eso te convierte automáticamente en sabio? Ya. Y la respuesta que sugiere es, bueno, pues que no necesariamente. No es tan simple. Entendido. Y de hecho, el texto se pone bastante crítico con figuras importantes, Platón, Aristóteles, y luego se centra más en Marx, Nietzsche, Adam Smith. Los describe casi como, bueno, como grandes retóricos, ¿no? Más que como guías de vida. Sí, como maestros de la persuasión, efectivamente. El argumento principal es que las teorías de estos pensadores, gente como Marx, Nietzsche, Smith, al ser interpretadas y sobre todo aplicadas, pues han podido fomentar, siempre según esta óptica, claro, división, incluso destrucción. Vaya. Se habla de comunismo autoritario, de interpretaciones que, bueno, rozan el fascismo, o de un capitalismo tan enfochado en el crecimiento que agota recursos. Ajá. El texto habla de una cara oscura en esas ideas, una que priorizó la ruptura, quizá, sobre la construcción. Es provocador, desde luego, y profundiza en por qué cree que fue algo casi deliberado, o sea, no solo consecuencias inesperadas. Sí, apunta a cosas concretas. A ver, con Marx, por ejemplo, señala la retórica de lucha de clases del Manifiesto Comunista. Un panfleto político sí, pero muy influyente. Y cómo eso pues se relaciona con un legado de conflicto, de autoritarismo. Entiendo. ¿Y Nietzsche? De Nietzsche menciona cómo exalta figuras de poder, César Borgia, Napoleón, y sugiere que su lenguaje, aunque quizá luego se malinterpretara, pues pudo abrir la puerta a justificaciones del autoritarismo. Vale. Y Adam Smith, porque suele verse de forma más económica, ¿no? Claro, pero aquí se centran en el énfasis que pone en el crecimiento económico en la riqueza de las naciones. Y la crítica, fíjate, se apoya en informes como el GeoSates de la ONU, sobre medio ambiente, Ah, sí. y sugiere que ese enfoque, pues, sentó las bases de un modelo consumista que hoy, bueno, que pone en riesgo el planeta. Es una lectura fuerte, sí. Porque insisten que no son solo malas interpretaciones posteriores. Dice que pudo haber una elección en cómo escribieron, la rabia de Marx, los modelos de poder en Nietzsche o cómo Smith subordina la vida al capital. Llega a llamarles padres de la destrucción, que sus ideas configuran un mundo en crisis. Es... Uf. Sí, es una afirmación contundente. Y desde la perspectiva del material, esto conecta con lo que llama la trampa del saber. Esa posible obsesión por acumular conocimiento casi como identidad. Ya. Y que eso, al final, te puede alejar de la experiencia real, de lo sensorial. Y subraya lo difícil que es reorientar la mente desde ese saber hacia el vivir. Sin embargo, creo que el texto también ofrece un contrapunto, ¿verdad? Con Descartes. Correcto, sí. A Descartes lo presenta de una forma bastante diferente. Lo enfoca como alguien centrado en un saber más práctico. El discurso del método, por ejemplo, Ajá. orientado a mejorar la vida. Menciona específicamente la medicina. Y destaca una aparente humildad. Ofrece un método, sí, pero adaptable, no un dogma cerrado. Buscaba herramientas para vivir mejor, no sistemas que imponer. Qué interesante. Y a partir de ahí introduce esa idea de la sabiduría silenciosa. Exacto, que es esa sabiduría que según esta visión no está tanto en los grandes libros o teorías, sino que se vive, se encarna en el día a día, en la coherencia, en el respeto a la naturaleza, a los demás. Más cercana a la experiencia directa, dice, como la de un campesino conectado a la tierra, quizás, más que la del profesor encerrado en libros. Eso es, esa es la imagen que evoca.
Queda clara entonces la tensión que expone el texto, ¿no? Por un lado, un saber que puede volverse abstracto, grandilocuente y potencialmente desconectado, incluso destructivo. Y por otro, un ser, un vivir desde una sabiduría más humilde, práctica, conectada a lo real. Sí, esa es la dicotomía central que plantea el material que hemos analizado. Aboga claramente por valorar más este segundo tipo de saber. Pues para ir cerrando y dejar algo para la reflexión, si seguimos esta línea argumental, la del texto, y pensamos en que muchas ideas que veneramos quizás han contribuido, queriendo o sin querer, a un mundo con mucho conflicto, muy desconectado, entonces, ¿dónde encontramos la sabiduría que de verdad nos sirva hoy? Buena pregunta. Quizás, como sugiere esta perspectiva, esté menos en las grandes teorías y más en cómo cultivamos nuestra relación con lo cercano, ¿no? Con la naturaleza, con la gente, con nuestra propia experiencia. En fin, queda abierta la pregunta. ¿Cómo podríamos empezar a cultivar un saber que esté de verdad al servicio del vivir?